días a todos ustedes que tienen la oportunidad de escuchar esta reflexión. Como todos los martes, la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan comparte con todos ustedes una reflexión. Comparte la palabra de Dios con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 26, versículo 1 y 2. Y el título de esta reflexión, como ustedes habrán visto ya, es Las puertas que pronto se abrirán. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 26, versículo 1 y 2, en la versión La Palabra de Dios para Todos. Dice: ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. La salvación es nuestra ciudad fuerte. Dios la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa que no pierde su fe en Dios. Hay unas puertas que pronto, muy pronto, se abrirán, y son las puertas de la salvación eterna, la consumación de nuestra salvación, la culminación de lo que es la vida terrenal, nuestra vida en esta tierra, y el comienzo, o mejor dicho, la continuación de nuestra vida eterna, de la vida eterna para los creyentes en Cristo Jesús. Esto se marcará con un acontecimiento, y este acontecimiento será a la vista de todo el mundo. Todo el mundo contemplará y será parte de lo que va a ser este acontecimiento. Y este acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. El contexto de este pasaje bíblico, todo lo que es el capítulo 26, habla justamente de este acontecimiento. Y en muchas ocasiones se ha enseñado desde aquí sobre lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento proviene del griego arpazo, que significa tomar por la fuerza, alcanzar o arrebatar. Y de eso habla lo que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, en donde dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es justamente lo que sucederá con la iglesia, con los creyentes en Cristo Jesús, con los que esperan el regreso de Cristo Jesús, con los que esperan que Cristo Jesús los salve de lo que va a acontecer en este mundo. La iglesia será quitada bruscamente para ser llevada a la presencia del Señor, al cielo mismo, para encontrarse con Cristo Jesús. Y como decía, ser salvados del juicio, de la ira de Dios que va a ser derramada sobre este mundo. Esta enseñanza, esta doctrina que se viene enseñando y que va a acontecer muy pronto, es una realidad que muchos quieren negar: el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el pasaje que hemos leído decía, el versículo 2, el versículo 1 hablaba de la salvación y el versículo 2 decía: abran
las puertas y dejen entrar a la gente justa que no pierde su fe en Dios. La gente justa que no pierde su fe en Dios. ¿Y qué es perder? Perder es desperdiciar, perder es malgastar, perder es desaprovechar, es también desorientarse, confundirse. Las puertas, esas puertas están por abrirse y no se dejará entrar a quienes no confiaron en Dios. Y quizás tú estás ahí, estás escuchando y estás diciendo, bueno, estoy salvado, estoy libre, estoy, en buenas condiciones, estoy listo porque yo confío en Dios. Pero en esta oportunidad voy a citar tres cosas, tres tipos de gente de personas que no confiaron en Dios, que no confían en Dios y que no se le dejará entrar por esa puerta, en esas puertas. Y en primer lugar, no se dejará entrar a quienes desperdiciaron o desaprovecharon la invitación de Dios para ingresar al reino de los cielos. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 13, el Señor menciona esto, el Señor habla de esto. Podemos leer en Mateo capítulo 22. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra traducción acerca de este pasaje bíblico dice que este pasaje bíblico estaba dirigido a sacerdotes, fariseos y religiosos. Esos que pensaban que conocían de Dios, que creían, que confiaban en Dios, pero que se negaron a aceptar la invitación especial y particular de Dios a esa fiesta de bodas. La invitación de Dios para los religiosos de la época tenía la forma de Jesucristo y tenía la forma de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y la invitación de Dios para ser salvos, para ser parte del reino, para ingresar al reino de los cielos, para tener vida en abundancia, vida eterna,
tiene también para todos nosotros la forma de Cristo Jesús y de la cruz del Calvario. Ellos rechazaron esa invitación, la desperdiciaron. Ellos creyeron que confiaban en Dios, que confiaron en Dios. Sin embargo, no confiaron en la forma de Dios para salvarlos. En el tiempo que nosotros vivimos es muy raro que alguien no haya escuchado de Dios, que alguien no conozca algo de Dios. Es muy raro que haya gente que diga que no confía en Dios. De hecho, hay mucha gente que dice que conoce a Dios, que dice profesar la fe o tener cierta religión, tener fe y confiar en Dios. Sin embargo, hoy muchos están rechazando y desperdiciando, menospreciando la invitación de Dios que tiene la forma de Cristo. Confiar en Dios es confiar y creer en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario como la única salvación, como la única solución para nuestra vida, la única manera de Dios, la única forma de Dios. Dice 1 Timoteo, allí capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Y dice la traducción de Palabra de Dios para Todos: existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Decir que Cristo no es el único camino al cielo, decir que Cristo no es el único camino a la salvación, el único camino a las puertas, es una herejía total. Y si tú dices que Cristo no es el único camino al cielo, con todo respeto, déjame decirte que estás totalmente desubicado y lejos de lo que es la fe en Dios, lejos de lo que es realmente confiar en Dios. Las puertas se abrirán y se dejará pasar a quienes confiaron en la obra de Cristo Jesús para salvación de sus almas y para lograr la paz con Dios. El único que pudo lograr la paz con Dios fue Cristo Jesús. Lograr reconciliar al hombre con Dios fue Cristo Jesús. Quienes despreciaron la invitación, la única invitación por parte de Dios a la humanidad, no serán bienvenidos allí cuando se abran esas puertas que pronto se abrirán. No serán bienvenidos porque no confiaron en la forma de Dios, no confiaron en Cristo Jesús como único Salvador, como la única puerta, como el único camino. ¿Estás lejos de lo que es la fe en este sentido? Hoy tienes una oportunidad de volver. Hoy tienes una oportunidad de reconocer conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, conforme a su palabra, lo que es la verdad, lo que es
la realidad de las cosas. En segundo lugar, no podrán ingresar quienes están desorientados. Habíamos dicho que perder también es estar desorientado. La desorientación es el estado caracterizado por confusión respecto al tiempo, al espacio o no saber sobre uno mismo. Y hay muchas personas, muchos creyentes y no creyentes también, que se encuentran en este estado, que se encuentran en un estado de desorientación espiritual. Y usted podrá decir, pero todo aparentemente está bien, todo aparentemente en el mundo está calmo, todo parecería mejorar, digamos, la pandemia que era el foco de atención de todo el mundo está aparentemente desapareciendo, ¿no? Todo aparentemente pasó, pero eso es no tener conciencia real de todo lo que sucede en el mundo. Hoy muchos siguen y están desorientados espiritualmente, sin saber, sin poder percibir el tiempo de la historia en el que se vive, el tiempo, el momento que la humanidad vive, el tiempo bíblico establecido por Dios, sin percibir también quién es uno mismo. El cristianismo de hoy sigue apoyando al hombre pecador. Sigue apoyando a que el hombre sea practicante del pecado, porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Pero se sigue apoyando la práctica del pecado y el camino al infierno. El cristianismo de hoy sigue sin poder ayudar a la humanidad a que se perciba realmente como quien es, como quienes somos sin Cristo, hombres y mujeres muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hoy la humanidad está más desorientada que nunca. Hoy las personas están más desorientadas que nunca. Y el cristianismo va de la mano con esto. Dice Lucas capítulo 12, versículo 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Dice otra traducción, saben distinguir lo que sucede en el cielo y en la tierra, pero no saben descifrar las señales que Dios ha enviado. El Señor Jesús estaba hablando de Él mismo. Los judíos no habían sabido distinguir su tiempo, el tiempo de la visitación de Dios. La humanidad ha sabido mirar, ha entendido, ha podido mirar, descifrar lo que Dios ha permitido, todo lo que Dios ha permitido que suceda en este tiempo. La iglesia ha podido descifrar eso, ha podido ver el juicio de Dios, ha podido entender lo que ha sucedido con la pandemia y lo que está sucediendo alrededor de todo el mundo, desastres por todas partes. No ha sabido entender el llamado de arrepentimiento hacia el mundo entero por parte de Dios. Y aún hay muchos que no saben distinguir el tiempo. Aún hay muchos teniendo
prácticas, muchas iglesias, muchos creyentes teniendo prácticas que no tienen nada que ver con los tiempos finales. Prédicas, enseñanzas que nada tienen que ver con tiempos finales. Muchas sanidades, mucha prosperidad, mucho crecimiento, mucha unción, mucha liberación, pero nada de tiempos finales, nada de que el tiempo se acaba, nada de que el tiempo es corto, nada de que hay que arrepentirse, nada de eso. Desorientados de la fe, extraviados, como dice la palabra de Dios. ¿Estás desorientado de la fe? ¿Estás desorientado? ¿Estás confundido? Hay muchos que no perciben el tiempo en el que se vive, pero tampoco perciben acerca de sí mismos. Muchos con el lema de soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Sin embargo, no poder hacer un mínimo análisis acerca de la situación en la que se vive. Desorientados de la fe, han perdido la fe. Similar, singular y sinónimo de haber perdido la fe también. Los que están desorientados. Y en tercer lugar, también no se dejará allí entrar, no se permitirá a los que pierden la fe y persisten en pecar. Dice allí San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. Y dice San Lucas 15, 11 al 13, parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí vemos la parábola del hijo pródigo, el hijo que pidió él mismo explícitamente la herencia, su parte de la herencia, y se marchó lejos y malgastó todo lo que tenía. A veces nos encontramos con personas que dicen: sí, un día me congregué en tal o cual iglesia, un día conocí al Señor Jesús, recibí el Evangelio, o fui a tal y a tal lugar, o Dios hizo algún milagro en mí. Y dicen: pero ya voy a volver, en algún momento voy a volver, en algún lugar. Y mientras tanto se autocompadecen de sí mismos. Ellos dicen: en algún momento ya se me dará, ya volveré, ya en algún momento tendré fuerzas, ya volveré, sí, ya voy a ir. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo volvió en sí, no persistió en pecar, sino que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Dice que él, cuando volvió en sí,
Dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. No solamente reconoció su pecado, sino que él quería estar cerca del Padre. Él dice, quería estar cerca del Padre como un siervo, como un trabajador, como un obrero, como un jornalero. No importaba, él aún siendo hijo, quería, aunque sea, estar como un jornalero, pero él quería estar allí, quería estar en la casa del Padre, quería estar con su Padre. No es decir, querido amigo, amiga que estás escuchando, no es decir soy pecador y sentir congoja y decirte a ti mismo yo no soy digno, como muchas veces nos escondemos en esa falsa humildad de decir no soy digno, me he equivocado mucho, he hecho muchas cosas. No es decir solamente soy pecador y quedarme allí en el mismo lugar, persistiendo en mi pecado, persistiendo en la práctica del pecado, persistiendo en las prácticas que ofenden a Dios. Es decir, soy pecador. Es a veces experimentar esa tristeza, esa congoja, y es volver al Padre, volver con toda la voluntad, con todo el corazón al Padre y anhelar quedarme allí. Por más que yo sienta que no soy digno, es anhelar quedarme allí. De lo contrario, sería un cobarde también, como lo llama la Biblia. Allí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hay una fuerte advertencia por parte de Dios hacia estas personas que una vez conocieron, que escucharon, que estuvieron con el Señor y que luego decidieron volver atrás, decidieron persistir en el pecado. Hay una fuerte advertencia. La Biblia los llama cobardes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, los cobardes e incrédulos. No persistas en pecar. No persistas en la misma situación. No persistas. Levántate y vuelve realmente al Padre. Mientras tú no vuelvas al Padre, mientras tú no vuelvas al Señor, mientras tú no vuelvas a los pies de Cristo Jesús, no creas que eres reconocido por Dios como un hijo pródigo o como una ovejita extraviada o como alguien digno de compasión. Mientras tú persistes en pecar, puede que la puerta del arrebatamiento del cielo se abra y no puedas entrar, o pueda que las puertas de la muerte también te alcancen. No sabemos lo que puede suceder. Mientras tanto, mientras tú te quedas allí, no te autocompadezcas de ti mismo. Más bien levántate y ve al Padre. El hijo pródigo reconoció que era un pecador, pero también se movilizó, también él decidió volver. Y también en esa decisión vemos una actitud de su humildad, de su reconocimiento de su condición, pero un anhelo también de ser recibido por el Padre, un anhelo también de estar allí y de permanecer en la casa del Padre.
Entonces, de acuerdo a estas 3 cosas que hemos nombrado, ¿tú tienes verdaderamente fe en Dios? ¿Qué clase de fe en Dios tienes? ¿Tú desprecias o desperdicias la invitación de Dios? La única invitación de Dios, la única forma de entrar al cielo, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. ¿Tú lo desprecias? ¿Tú estás despreciando la invitación de Dios? ¿Estás jugando con eso? ¿Tú estás desorientado? Quizás tú asistes, te congregas en ciertos lugares, pero tu vida no ha transcurrido más allá. El fin, la motivación no ha ido más allá de recibir algo por parte de Dios, o no ha trascendido lo que es la fe más allá de recibir algo terrenal por parte de Dios. No percibes los tiempos que vivimos, los peligros, las cosas que están sucediendo. Estás desorientado. Y por último, persistes en pecar, te autocompadeces de ti mismo, quedándote allí en el lugar sin volver al Padre. Todo esto nada tiene que ver con la fe. Está muy lejos eso de confiar en Dios o de tener fe en Dios. Las puertas están por abrirse. El Señor es el mismo el que da esta orden que hemos leído en Isaías 26, de decir: abran las puertas y dejen entrar a todos aquellos que confiaron en Dios. Abran las puertas y dejen entrar a todos los justos que confiaron en el Señor. Tú eres uno de ellos hoy. ¿Eres alguien que confía realmente en Dios de acuerdo a estas características y quizás otras que puedes tener en mente? Es la oportunidad de arrepentirnos. Es la oportunidad de arrepentirnos si no estamos confiando verdaderamente en Dios. Y es hora ya de estar entre los que han confiado en el Señor. Si tú deseas poder acercarte a Dios, si tú deseas en tu corazón, si tú anhelas y dices: yo quiero estar entre esos, que cuando se abran las puertas yo pueda ser uno de ellos, yo pueda escuchar la voz de Dios que dice: abran las puertas y dejen entrar a todos aquellos. Yo quiero ser uno de los que está allí esperando a que esa puerta se abra. Y tú no has estado confiando en Dios verdaderamente. No has estado valorando, aceptando la obra de Cristo Jesús. Has estado quizás desorientado o persistiendo en pecar. Te voy a guiar en una oración y puedes buscar al Señor con todo tu corazón. El Señor va a obrar ahí en tu corazón, en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque hoy has hablado en mi corazón, has hablado en mi vida, Señor. Jesús, reconozco que no he valorado la obra de Cristo Jesús. No he valorado sus méritos, su sufrimiento. No he valorado que Cristo Jesús fue molido en la cruz del Calvario y que luego de morir resucitó y que también volverá. Señor, quizás estoy desorientado o he persistido en pecar, pero en esta hora me arrepiento en el nombre de Jesús y decido, Señor, con tu ayuda, no solo con tu ayuda, poder volver a ti, poder acercarme a ti.
Por eso te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis maldades. Te pido perdón por haber persistido en estas conductas, Señor. Yo quiero ser uno de los que confíen en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, si has decidido acercarte al Señor, quieres recibir más ayuda, quieres aprender más de la palabra de Dios, puedes conectarte allí a través de las líneas de WhatsApp para pedir ayuda, para poder seguir al Señor. Sin más que decir, espero que Dios pueda bendecir sus vidas y puedan ser edificados con este mensaje. Que el Señor les bendiga ricamente.